tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los sagrados corazones de Jesús y de María. Pues misioneros, bienvenidos a su programa Ansias del Cielo. El día de hoy vamos a compartir una lectura espiritual muy hermosa, muy profunda de mi santa de devoción, Santa Teresa de Jesús. Pero antes vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración del estudiante Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, como saben, el libro o este escrito que vamos a continuación a compartir es de esta gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Ella inicia sus escritos con este libro que se llama el Libro de la Vida. Comprende, bueno, ahora vamos a hablar de dos partes, pero realmente comprende de muchas otras partes, ¿no? Por una parte vamos a hablar acerca de su vida, cómo fue su niñez, su adolescencia también, y cómo fue fundando, ¿no? Más monasterios, ¿no? La Reforma del Carmelo. Y la otra parte que también vamos a tratar es acerca de los grados de oración, porque también ella es doctora en la oración, ¿no? Es maestra de oración. Así que vamos a hablar de estos dos puntos. Entonces, pues este libro comienza con el capítulo 1 acerca de su niñez, de su infancia. Ella destaca acerca de los padres virtuosos que ella tuvo, ¿no? Y que gracias a ellos pues empezó a amar las cosas de Dios, comenzó a amar también a la Virgen María, y ella quería tener bienes celestiales sobre los bienes materiales que pueda encontrar aquí en la tierra. Desde muy niña ella jugaba con sus primos a ser monja, ¿no? Y le gustaban mucho las historias, la vida de los santos. Incluso ella con su primo viajaron a la tierra de Moros, ¿no? Porque quería ya dar su vida por el Señor, ¿no? En el camino su tío los encontró, así que los regresaron. Y constantemente jugaban a eso, ¿no? A querer ser santos. Pero posteriormente, ya en la adolescencia, se había alejado un poco de las cosas de Dios y nuevamente se estaba dejando seducir por la vanidad, ¿no? Por los lujos, por la ropa, por las joyas. Y bueno, como que estaba, digamos, ya nuevamente entrando en el mundo. Así que su papá fue y la llevó a un monasterio, donde, y aquí es clave, ¿no? Donde conoció una religiosa
que amaba mucho al Señor. Y esta religiosa pues le dijo un texto bíblico que, como Santa Teresa dice, le marcó, ¿no? Muchos son, o todos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿no? El Señor nos llama a cada uno de nosotros, pero sin embargo, depende de nosotros el corresponderle, ¿no? Y también esta religiosa, esta amiga, pues le decía acerca de los premios que iba a tener, ¿no? Si es que uno está dispuesto a dejar a todo por el Señor. Así que nuevamente hizo que Santa Teresa anhele ese deseo de dar la vida por el Señor, de servir al Señor y de querer tener los bienes celestiales por sobre los bienes materiales. Eso es lo que nos dice en el capítulo 3 también, ¿no? El capítulo 3. Luego, en el capítulo 4, y aquí también es otra enseñanza de Santa Teresa, nos habla acerca de que su tío, que era viudo, que también estaba en este camino espiritual, pues le lleva un libro, ¿no? Y ella empieza también a hacer su lectura espiritual constantemente, que es el tercer abecedario. Este libro consiste en hacer oración de quietud, ¿no? En una oración más profunda. Dice que gracias a este libro pues empezó a trabajar en lo que es la oración. Y dice que el Señor le empezó también a dar esa oración de quietud, que lo traía Jesús presente dentro de mí. Y aquí nos dice que tengamos cuidado en lo siguiente. Nos dice, sequedad espiritual, cuidado. Cuando me faltaba el libro. Dice que cuando ella no leía, no hacía lectura espiritual, pasaba por sequedad espiritual. Y decía, cuidado, eso sucede cuando me faltaba el libro, cuando nos falta el libro, cuando dejamos a un lado y nos seguimos constantemente entrando en estas lecturas espirituales que tanto bien nos hace a nuestra alma. También nos dice lo siguiente, por ruines e imperfectas que fueran mis obras, este Señor mío las iba mejorando y las iba perfeccionando, dando valor y males dando valor y los males y pecados luego los escondía. Quizás nosotros cuando estamos orando podamos pensar de que sigo igual y que no estoy cambiando, ¿no? Sin embargo, Santa Teresa también pasaba por esto, decía que sus obras no eran como deberían de ser y también tenía muchas imperfecciones, pero por más que de repente se volvía a equivocar y todo ello, el Señor siempre estaba ahí perfeccionándola poco a poco. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y ya para terminar el capítulo número 4 nos habla acerca de que el Señor dice que siempre quería que resplandezca una virtud en ella, que la ponía casi, dice, haciéndome que la tenga a la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, pues el Señor nos quiere dar mucho más de aquello que le estamos pidiendo, ¿no? Él se quiere derramar en gracia, pero va a depender de nosotros. Va a depender del recipiente con el cual nosotros vamos a acoger la gracia que nos va a dar. Yo puedo presentar un vaso, simplemente un vaso, y el Señor llena totalmente ese vaso. Yo puedo presentar un recipiente más profundo como un balde. El Señor va a llenar el balde. Yo también puedo presentar como una piscina, ¿no? Y el Señor llena la piscina. Él se quiere derramar, darnos esa gracia, pero va a depender de nuestra disposición y de ese recipiente con el cual vamos a recibir la gracia. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Ya en el capítulo 5, en este hermoso libro, nos habla acerca de que ella conoció a una religiosa que estaba muy enferma y cuando fueron a visitarla le sorprendió lo siguiente, su amabilidad y su paciencia. Y es más, dice que tenía cierta envidia de la paciencia de esta monja, ¿no? De esta religiosa. Y ella decía, qué bienes el Señor saca de los males, porque la enfermedad es un mal, pero qué bienes puede sacar, ¿no? Y ella misma decía, ¿no? Si yo lograría tener esa paciencia que tiene esta religiosa, valdría la pena estar enferma, ¿no? Entonces ella ya empezaba también a espiritualizar todo momento, cada acción, inclusive la enfermedad.
En el capítulo 5 también nos da otra enseñanza que podemos aplicarla a nosotros actualmente. ¿Y cuál es esa enseñanza? Pues resulta que ella tenía un director espiritual, pero este director espiritual le decía que los pecados mortales que ella tenía eran pecados veniales y los pecados veniales que ella tenía no eran pecados. Entonces Santa Teresa dice, qué mal hizo a mi alma, qué mal hizo a mi alma, ¿no? ¿Por qué? Porque eso obviamente que le impedía seguir creciendo en santidad, ¿no? Seguirse entregando al Señor. Por eso es importante nosotros también tener cuidado, digamos, en nuestro propio director espiritual. Ella siempre decía, ¿no? Que recomienda un director espiritual que sea letrado, que tenga experiencia, que sobre todo tenga en cuenta, ¿no? Que sea una persona preparada y tenga una sana doctrina, ¿no? Para que le vaya encaminando y le vaya llevando por una buena dirección. Cuando se habla de director espiritual, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz también tienen, digamos, presentan varias características que nosotros podemos tener en cuenta para tener nuestro buen director espiritual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santa Teresa también hablaba y tenía muy en cuenta ¿a quién? A Job. Y decía lo siguiente, pues si recibimos los bienes de Dios, ¿por qué no sufriríamos los males? ¿Por qué no? Luego viene en este capítulo, en el capítulo número 7, ya esta enfermedad de Santa Teresa, que fue el paroxismo, ¿no? Que ella estuvo 3 días, parecía que estaba muerta, sin signos vitales, ya la querían enterrar, su papá dijo no, todavía no, hasta que empezó a mejorar, ¿no? Ella atribuye su curación a San José. Y después empezó a reaccionar, ¿no? Y empezó también a tener esa relación con San José. Por eso es que dicen que Santa Teresa también conversaba bastante con San José y lo llamaba San José Parlero, le decíamos. Ahora en el capítulo 7, Santa Teresa nos habla acerca de una buena oración. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos yendo correctamente en la oración? Que estamos haciendo una buena oración. Ella decía que esto le causaba mucho trabajo porque mientras más oraba, más se daba cuenta de sus faltas, más se daba cuenta que era más pecadora, ¿no? Y eso también, nosotros a veces cumplimos las prácticas, cumplimos el Santo Rosario, cumplimos ir a Eucaristía, cumplimos las confesiones, ¿no? Pero sin embargo, si esto no se debe quedar en el cumplimiento, si realmente estamos orando de buena manera, nos damos cuenta que tengo muchas más faltas de las que yo creía, de las que yo pensaba, ¿no? Y puede ser que nosotros nos vayamos al otro extremo y como estamos cumpliendo todas las prácticas, podamos decir que no tenemos tantos pecados o que no tenemos tantas faltas e incluso podemos llegar a creer que somos mejores que los demás. Pero aquí Santa Teresa nos da una pauta y nos dice, mientras más hacía oración, más pecadora me daba cuenta que era. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Luego también en este capítulo 7 nos habla acerca de una enseñanza y nos dice, aquellos que están haciendo oración y aquellos que están iniciando oración, les recomiendo lo siguiente, procuren amistad y trato con personas que traten de lo mismo. Por eso es que está la comunidad, por eso aquí vemos la importancia de la comunidad, procurar amistad con otras personas que también quieren amar al Señor, ¿no? Que también quieren renunciar al mundo, ¿no? Y juntas en oración. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más difícil estando solos, ¿no? Solos es más fácil que volvamos al mundo. Y además nos dice, es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones, ¿no? Cuanto más hay, muchas más ganancias. Ella luego también va a experimentar una tipo sequedad espiritual. Ella cuando hacía las oraciones no se concentraba bien,
fácilmente se empezaba a distraer y llegó a creer que mejor era no rezar, mejor era dejar la oración. ¿Por qué? Porque dice que ella como que se sentía hipócrita. O sea, está orando, pero se distrae. Entonces decía, soy una hipócrita, entonces mejor dejo de orar. Y en ese momento tenía un buen confesor y el confesor le dice, no dejes por nada la oración, no dejes por nada la oración. Y dice que gracias a este mensaje, ¿no? de este confesor que ella tenía, pues la oración fue su columna, que la sostuvo durante muchos años, dice, y que fue un excelente remedio para ganar lo que había perdido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el capítulo 9, de Santa Teresa nos habla acerca de su segunda conversión. ¿Y cuál fue? Ella estaba yendo a un oratorio y en el oratorio había una imagen grande de Cristo llagado, ¿no? De Cristo crucificado, triste, con lágrimas, con sangre, con sus llagas, con sus heridas. Entonces en ese momento Santa Teresa pudo contemplar a Cristo realmente y se dio cuenta cuánto Cristo nos ama. Es más, ella escuchó la voz del Señor que le decía, ay, hija mía, qué pocos me aman, qué pocos me aman. Ella empezó a sentir realmente a sentir y experimentar ese amor tan inmenso del Señor, todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, lo que hizo, lo que hace y lo que está dispuesto a hacer siempre. Así que Santa Teresa se arrodilló, cayó al pie de la cruz de nuestro Señor, a sus pies, y le dijo lo siguiente, le dijo, Señor, Señor, que yo no me levanto de aquí hasta que me des la gracia, hasta que me concedas la gracia de no volverte a ofender, porque ya no quiero más ofenderte. Y ella lo dijo pues con toda su alma, con todo su ser, que después de ello, después de hacer de implorar, ¿no? Ella se levanta y dice que algo cambió en ella, y que desde ese momento pues tenía esa determinación, la determinación de amar al Señor como el Señor se lo merece, corresponderle al Señor y estar dispuesta a dar su vida por Él. Por eso es que se dice que esta es la segunda conversión que tuvo Santa Teresa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En este capítulo 9, nuevamente le llega a sus manos de Santa Teresa otro libro espiritual. Esta vez es el libro de las Confesiones de San Agustín, ¿no? Ella misma dice, tuve muchas ayudas de Dios, por ejemplo este libro, comencé a leer y paréceme me veía yo allí, me encomendé mucho a este santo, a este glorioso santo, ¿no? Dice, comencé más a darme en oración y a tratar menos las cosas que me dañasen. Santa Teresa, ya hemos dicho, el primer libro le ayudó a entrar, a sumergirse en la oración. Este segundo libro también le ayudó, pero dice que empecé a orar más, a darme más en la oración. Y es allí donde nos podemos poner a pensar, ¿no? O sea, que Santa Teresa empezó a trabajar más en la oración. O sea, a orar cada vez más intensamente. Es decir, que hay grados de oración. Nosotros no podemos quedarnos solamente en un grado, hacer la oración como siempre hacemos, no. Nosotros tenemos que seguir ascendiendo en los grados y en los niveles de oración que también hay. Luego en el capítulo 10 nos dice otra enseñanza de esta gran santa y nos dice, ¿les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones? ¿Es humildad no reconocer que el Señor nos da dones? Eso no es humildad. Ella dice humildad falsa. Humildad falsa, dice, entendamos bien y bien cómo ello es, que nos lo da Dios sin ningún merecimiento nuestro y agradezcamos lo que a su majestad, porque si no conocemos lo que recibimos, no despertaremos en amar. Entonces, ¿qué es humildad según Santa Teresa? Es andar en verdad.
Y la verdad es que el Señor sí me está concediendo dones, me está concediendo carismas. Entonces, reconocer que el Señor me está dando esos dones no es, no, eh, esa es humildad. Reconocer que el Señor me está dando los dones, pero negar que el Señor me está dando dones, esa es una falsa humildad. Entonces, reconocer que me está dando dones, pero me los está dando sin merecérmelo, eso es una verdadera humildad. Dice que lo demás es acobardar el ánimo, a parecer que no es capaz el Señor de grandes cosas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y ya bueno, en el capítulo 11 ya se habla de los 4 grados de oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno está decidido a empezar a hacer oración o cuando uno ha dejado de hacer oración, ¿qué es lo que sucede? Dice que hagamos de cuenta que hay un huerto, ¿no? Un huerto. Cuando uno comienza a hacer oración, está preparando un huerto. Pero en ese huerto hay malezas, hay malas hierbas. Y el Señor viene y arranca las malas hierbas. Y Él empieza a sembrar pues unas semillitas, ¿no? Entonces, para que estas semillas crezcan en este huerto, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan agua. Ahora esto lo llevamos a la oración. El huerto es nuestra alma. Y el agua que necesita ese huerto es la oración. ¿Para qué? Para que germine esas semillas y crezcan y broten rosas, flores, frutos, que vendrían a ser las virtudes. Entonces, ¿cuáles son las maneras de regar ese huerto? ¿Cómo podemos regar ese huerto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar esa agua, que es la oración? Hay 4 grados. Dice, el primer grado es sacar el agua del pozo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno saca agua de pozo, pues requiere más esfuerzo, ¿no? Porque está al fondo el agua y hay que sacarlo en un balde. Igual pasa con la oración. Uno no está acostumbrado a hacer oración, entonces le va a costar hacer la oración, le va a costar más esfuerzo, pero lo tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no se debe dejar llevar por el sentimiento, sino esto va mucho más allá del sentimiento, requiere de un esfuerzo. Es sacar agua del pozo para regar el huerto, ¿no? Y así de esta manera pues va a tener las condiciones para ¿qué? Para que esa semilla pues empiece a germinar. El segundo grado de oración es ya no sacar el agua del pozo, ahora es sacar el agua mediante arcaduces y mediante unas norias, ¿no? Como unos molinos, ¿no? Y ahí obviamente que es menos trabajo, ya no se necesita tanto esfuerzo para sacar el agua. Aquí a la persona se le hace más fácil hacer oración, se le hace más fácil. En este grado de oración la persona puede estar, no sé, en la noche y sentir y levantarse a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada por noción del Espíritu Santo y empezar a orar, así de la nada, ¿no? Y es una persona que ha hecho renuncias, es decir, que ha dejado vicios atrás, ¿no? Y que por eso está empezando a germinar las semillas. Aquí dice, se empieza a germinar las semillas, ¿no? O sea, ya las virtudes ya quieren empezar a crecer, a germinar. Y en este grado pues de oración, esta persona le gusta muchísimo orar, sabe que se puede comunicar con el Señor sin otro intermediario, sino cara a cara con el Señor. El tercer grado de oración es sacar agua del río mediante arroyos, ¿no? O sea, cuando el río que contiene el agua llega al huerto, lo riega totalmente, ¿no? Y siempre está húmedo y uno ya casi no hace nada. Casi yo ya no hago nada. Aquí se siente, dice, como un gozo. Uno ya experimenta la presencia del Señor ya casi en todo momento. O sea, casi todo lo que hace, lo hace en oración. Ya es como que ya se vuelve automático orar en todo momento, en cada segundo. En este grado de oración ya hay frutos, ya hay flores, y hay frutos y hay flores, pero no se puede arrancar, o sea, todavía no se puede repartir los frutos que son las virtudes, ¿no? Por eso es que viene el cuarto grado de oración. El cuarto grado de oración es que ya esos frutos están totalmente maduros, las flores ya tienen ese aroma, ¿no? Y el Señor ya se deleita completamente. Santa Teresa dice que aquí solamente uno goza sin saber lo que está gozando. Uno goza sin saber lo que está gozando, porque ya está en unión con Cristo. Está en unión con Cristo, es el agua
de la lluvia. El cuarto grado de oración es el agua de la lluvia. Uno no hace nada, Desde que respira, desde que ve, desde que camina, está orando totalmente, pero no ella está orando, sino ya está unida con el Señor. O sea, ya lo que dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo en mí. Ese es el cuarto grado de oración, que esto conlleva también a los arrobamientos místicos que tenía Santa Teresa. Por eso que en estos últimos capítulos se habla mucho de varios arrobamientos. También ella tuvo el matrimonio espiritual, ¿no? Y también la transverberación, que vio a un ángel que tenía una flecha, ¿no? Y le traspasó el corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya empezó a experimentar, pero ahí nos damos cuenta los grados de oración, ¿no? Los 4 grados de oración, que nosotros también deberíamos de anhelar llegar a esos grados de oración, que sí se puede, pero como ella dijo, desde el inicio, tener una determinada determinación. Damos gracias a Santa Teresa, esta gran santa doctora, que nos ha dejado este hermoso libro, el libro de la vida, en la cual hay muchas otras enseñanzas, pues que no terminaríamos de contarlas, ¿no? En este poquito tiempo que tenemos. Vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por estos momentos que hemos compartido. También Virgen Santísima, porque eres tú quien nos está reuniendo como comunidad que somos cada uno de nosotros. Y también te pedimos tu intercesión, Santa Teresa de Jesús. Ayúdanos que, al igual que tú conociste y te dejaste llevar, te dejaste seducir, abriste tu corazón a las enseñanzas del Señor, y justamente tú querías ser parte de aquellos que verdaderamente lo aman. Intercede para que nosotros también amemos al Señor como tú lo has amado, Santa Teresa, y ayúdanos también a perseverar en estos grados de oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao, chao. Y en el silencio de mi oración